noches nuevamente. Hoy, por la gracia del Señor, estamos iniciando un nuevo tema, una nueva serie, y yo pienso que hemos aprendido bastante en el estudio anterior de Colosenses. Aprendimos realmente a conocer al Señor. Aprendimos que nuestra suficiencia está en conocer realmente aquel misterio de Dios. ¿Quién era el misterio de Dios? Cristo, ¿verdad? Su Hijo amado, el Señor Jesús. Entonces, al comprender toda esa obra maravillosa, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar iniciando el libro de Proverbios. Vamos a conocer este libro de la sabiduría, como muchos lo llaman. Y yo pienso, hermanos, que nuestro principal deseo debe ser realmente conocerle a nuestro Dios, como decía el hermano al principio. Muchas veces decimos ser cristianos, decimos ser creyentes, pero ¿realmente le conocemos a nuestro Dios? ¿Realmente sabemos quién es Él, cómo es, qué le gusta, qué le agrada, qué no le agrada? Vamos a orar, por favor, para entregar al Señor la porción de su palabra. Mi Dios Todopoderoso, te exaltamos, Señor. Queremos en este momento presentar ante ti nuestras vidas. Que realmente, mi Dios, podamos estar en quietud, en reposo, Padre, para oír tu palabra, Señor. Y que tú abras nuestro entendimiento, Padre Santo. Mi Dios, queremos entender, conocer tu palabra. Por sobre todo pedimos, Señor, que tú nos des la capacidad para obedecerte, para poner en práctica, mi Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El nombre de esta serie es el temor del Señor. El libro de los Proverbios. Hoy en el tema número 1 vamos a dar una introducción a los proverbios. Vamos a ver qué es un proverbio, quién escribió, por qué se escribió, para qué, y algunas otras cosas que es necesario que sepamos antes de ir estudiando verso por verso, como estamos acostumbrados por la ayuda del Señor. Entonces, la serie es el temor del Señor. Y estamos entrando en una sección de las Escrituras que está clasificada como libro de poesía. ¿Sí? Se considera una de las literaturas hebreas de la poesía, así como el libro de Job, de Salmos, Eclesiastés y Cantares, ¿verdad? Entre ellos Proverbios. Pero el libro de Proverbios tiene una diferencia con los otros libros. Yo no digo que sea más importante, pero tiene otra aplicación, tiene otro uso, ¿sí? Toda la palabra del Señor nos ayuda a conocerle, ¿verdad? Y cada paso que vamos dando en el estudio de la palabra nos acerca más a nuestro Creador. A veces sabemos versículos, oramos de cierta forma, ¿verdad? Pero si no profundizamos las Escrituras, yo pienso que va a ser muy difícil conocerle al que escribió esta escritura. Entonces, el libro de Proverbios es un libro que se enfoca y habla de la sabiduría. Eclesiastés habla de la vanidad de la vida, ¿verdad? La vanidad del hombre. Cantares, por ejemplo, describe el amor de Dios hacia su pueblo y hace referencia a un matrimonio. El libro de los Salmos nos conduce a adorar al Señor, a exaltar a Dios, ¿verdad? Y entonces el libro de Proverbios nos va a guiar a alcanzar la sabiduría. Vamos a ir, por favor, a Primera de Reyes, verso 4. ¿A quién se le atribuye el libro de Proverbios? ¿A qué escritor? Salomón, ¿verdad? El predicador. Él se hace llamar en Eclesiastés, por ejemplo. Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 4, verso 29 en adelante.
Dice la palabra de Dios: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Esta cita a unas personas sabias de aquel tiempo, y nos menciona a Etán, Esraíta, Emán, luego dice Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Había una promesa del Señor para Salomón por una decisión que él había tomado, y también por el pacto que Dios había hecho con David. Y en aquella decisión que Salomón tuvo, realmente el Señor le estaba respaldando en todo tiempo, en todo momento. Acá nos dice la palabra en esta porción que él era más sabio que todos los orientales de aquel tiempo. Como sabemos, ellos estaban en el oriente, ¿verdad? Y como se le considera a los egipcios, se les consideraba los más avanzados en tecnología de aquella época, los más... todo lo más avanzado estaba en Egipto, ¿verdad? Habían muchos sabios, muchos magos, mucha eminencia en Egipto, ¿verdad? Era una potencia, pero aún Salomón era más sabio que ellos, ¿sí? Porque la sabiduría de Salomón no provenía de sí mismo, de su mente, sino era sabiduría de Dios. La palabra nos dice que él compuso 3000 proverbios, y aunque se le atribuye a Salomón el libro de Proverbios, no todos son de su autoría, de este libro que nosotros tenemos. Hay algunos dichos de Agur, algunos dichos de Betsabé, algunos dichos de David y de otros sabios, de otros siervos de Dios, ¿verdad?, que también escribieron. Ahora, ¿qué hizo Salomón? ¿Por qué se le atribuye a él? Porque él fue quien recopiló todos esos proverbios y los escribió. Eso fue lo que él hizo, una compilación de los proverbios. Cuentan algunos historiadores que la costumbre de Salomón era hablar en proverbios, hablar en refranes, ¿verdad? Cuando hablaban, no es que te hablaban comúnmente, sino con palabras de sabiduría. Siempre eran consejos, siempre eran exhortaciones, ¿verdad? Y para ir un poquito más adelante podemos ver qué significa proverbio. ¿Alguien sabe qué significa proverbio? ¿Qué es un proverbio? Deriva de la palabra hebrea mashal y significa superioridad en acción mental. Es un dicho superior, no es algo común, ¿verdad? También significa discurso, poema, metáfora, ejemplos, refranes, pero son todos dichos de sabiduría que al Hijo de Dios nos conduce, a los hijos de Dios nos conducen a obedecer la palabra del Señor. Habíamos visto en los versos 31, en el verso 31 de 1 Reyes 4, dice: aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta. Etán era un hombre distinguido, en aquella época distinguido por su sabiduría. Y también Etán figura como autor del Salmo 89. Era un levita
Era una persona que pasaba mucho tiempo con el Señor. Era un escritor también de alabanzas, de salmos para el Señor. Dice también que fue más sabio que Emán. Emán significa fiel. Vemos acá que la palabra hace menciones de personas que realmente dedicaban sus vidas al Señor. Emán era hijo de Mahol, como nos dice el siguiente verso, y era destacado también por su sabiduría. Entonces todos estos hombres realmente eran destacados, pero aún Salomón estaba por encima de ellos. Ahora yo no sé si Salomón, yo no creo que él mismo andaba diciendo estas cosas. Yo soy más sabio que ustedes, ¿verdad? Porque como él mismo escribió en una parte, que no te alabe tu propia boca. Alábete el extraño y no tu propia boca, dice en un proverbio, ¿verdad? Entonces, estos son los dichos, los hechos que la gente también estuvo describiendo de Salomón. Ahora, podemos ver, hermanos, que el verso central del libro de Proverbios, y les invito a que vayamos, por favor, a Proverbios 1, verso 7. Yo pienso que esta es la clave del libro de los Proverbios. ¿Le tienen todos? Dice la palabra del Señor: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No sé si ustedes conocen a gente que no es enseñable, gente que no quiere oír, que no quiere escuchar. No, yo ya sé luego eso, ¿verdad? Yo ya sé, de balde me vas a enseñar a mí. ¿Qué pico vos me vas a enseñar a mí? Dicen algunos, ¿verdad? Pero hermanos, en oír, en prestar atención, hay sabiduría. Y más aún, como dice acá la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si uno quiere ser sabio, busca ser sabio, primeramente debe temer al Señor. La sabiduría será una añadidura, ¿verdad?, de ser una persona temerosa al Señor. Sin embargo, los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando vos querés hablarle a alguien de la palabra de Dios y rechaza, se está convirtiendo en una persona insensata y está despreciando la sabiduría de Dios. Ahora, tu deber no es obligarle a la persona tampoco a que escuche, ¿verdad?, sino dejar en las manos del Señor, orar por aquella persona, y en su tiempo perfecto el Padre va a hacer que aquella persona pueda oír, pueda escuchar para salvación. Entonces, como dijimos recién, Salomón recopiló varios dichos sabios, dichos y moralejas, discursos, ¿verdad?, que realmente se aplicaban a nuestras vidas en general, se aplican. Y quiero que veamos algunas características de Proverbios, comparando más bien con dichos de otros sabios de este mundo, ¿verdad? Lo que podemos destacar del libro de Proverbios es que no hay ninguna contradicción en todo este libro. Son 31 capítulos y ningún dicho, ningún verso contradice al otro, sino todos cumplen una perfecta armonía. A diferencia de otros sabios de este tiempo, ¿verdad?, que muchas veces se contradicen en sus moralejas. Hay un verso en Proverbios 4, verso 23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aproximadamente 2700 años después de que Salomón escribiera esto, un científico, un doctor de apellido Harvey,
descubre que la sangre circula del corazón, parte del corazón para distribuir, ¿verdad?, a todo el cuerpo. Entonces, confirmando la palabra de Dios de esa manera, podemos ver también que toda comparación que Salomón hacía de la naturaleza, hace rato leímos en Reyes que él pronunció, disertó sobre árboles, sobre animales, ¿verdad? Todas aquellos dichos que él dijo hacían comparación directamente a nuestra vida como seres humanos, comparando la naturaleza con nuestra vida. ¿Para qué? No para un simple poema, no para colgar en la pared ahí de tu casa un lindo versículo, ¿verdad?, sino para compararnos, para que nosotros aprendamos. En una parte nos hace una comparación con la hormiga, ¿verdad? Ve a la hormiga, perezoso, mira que no tiene capitán, ¿verdad?, y prepara su comida para el invierno. Entonces, estos dichos son para nosotros una enseñanza. Hay algunos dichos seculares, por ejemplo, uno dice: al que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Y hay otro dicho que contradice a ese mismo refrán, que dice: no por mucho madrugar amanece más temprano, ¿verdad? Y son cosas así que de repente van contradiciendo, pero en la palabra de Dios podemos ver que hay una perfecta armonía. Y cada parte, cada porción que leamos realmente va a ser de edificación para nosotros. Quiero que volvamos por favor a Proverbios 1, verso 7. Si puedes marcar en tu Biblia, si puedes resaltar esto. Es un versículo muy profundo y todavía vamos a seguir estudiando este versículo. Aparentemente el libro de Proverbios es una obra con versículos aislados, ¿verdad? Parecen varios dichos, varios versículos así que si vos desordenás todo, igual parece que va a tener sentido, ¿verdad? Pero lo que en realidad sucede es que es un relato de la vida de un joven, de una persona, ¿sí? No son simples recopilaciones. Es una obra preciosa realmente que relata la vida de un joven que está comenzando su vida, está comenzando a caminar, comienza a tener uso de razón, ¿verdad?, como solemos decir. Y el consejo en esta primera porción son consejos del rey David también para Salomón. Y dice, voy a volver a leer el verso 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y el verso 8 nos dice la palabra: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y continúa el proverbio con la instrucción para aquel hijo. Hace rato dijimos que una virtud de la sabiduría es escuchar, es oír. No solamente, como se dice, entró por acá y salió al otro lado, ¿verdad?, sino meditar, escuchar. En los Salmos hay una frase que dice Selah al final de ciertas estrofas, que nos da la pauta de que tenemos que detenernos en ese pasaje y meditar. Y si es posible volverlo a leer y meditar en tranquilidad. También eso significa oír. Oye la instrucción de tu padre y no desprecies, dice, la dirección de tu madre. Vamos a ver qué fue esta instrucción que David le había dado a Salomón. Y quiero que vayamos por favor a Primera de Reyes, versículo 2, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Estos consejos que encontramos también en los proverbios que iremos estudiando, realmente, hermanos, nos va a ayudar
a poder realmente encaminar nuestras vidas. No podemos decir, no, yo soy muy niño, o los padres no pueden decir, no, mi hijo es pequeño, no va a entender todavía, sino va para todos, para el niño, joven, adulto, anciano, para todos, es la palabra del Señor. Antes de morir, David exhortó a Salomón, y dice en la palabra de Dios, Primera de Reyes 2:1, y acercándose los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón diciendo, yo voy por el camino de todos en la tierra. Ya estaba a punto de morir. Yo me voy a lo que es más seguro para el hombre. Él ya estaba llegando a la muerte, ¿verdad? Sé pues fuerte y sé hombre, dice David. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo, si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará hombre sobre el trono de Israel. Yo me imagino que estas palabras de David hicieron hueco, ¿cómo se dice? Resonaron en la mente hicieron eco, no es hueco, hicieron eco. Resonaron en la mente de Salomón por varios años, quizás por toda su vida, ¿verdad? A pesar de que llegó un momento en que Salomón se desvió de los caminos del Señor, anduvo por su cabeza, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Probó de todo, nos dice la palabra, no para que tú vayas a probar también de todo, ¿verdad? Pero en resumen, al escribir el libro de Eclesiastés, él nos dice que todo es vanidad. Todo lo que el hombre quiere, todo lo que el hombre desea es vanidad. No tiene sentido, es algo hueco, ¿verdad? Algo vacío. Y lo más importante para el hombre es temer al Señor. De vuelta, él en Eclesiastés está recordando lo que su padre le había dicho. Vamos a ir por favor, Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra de Dios, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La conclusión de Salomón, a términos de su vida, es que no hay otra cosa más importante que temer al Señor y que guardar su palabra. Eso es el todo del hombre. Eso es lo más importante para el hombre. Pero estando en esta condición humana, carnal, muchas veces omitimos esta palabra. Muchas veces queremos probar, queremos experimentar cosas, ¿verdad? Pero que realmente, hermanos, podamos nosotros abrir los ojos, clamar al Señor, pedirle a Él que Él sea nuestra guía, que Él nos fortalezca para poder guardar sus mandamientos, para poder obedecerle al Señor. En Primera de Reyes, capítulo 3, versos 5 en adelante. Muchos conocen esta historia. Primera de Reyes 3, versos 3 en adelante. Dice, mas Salomón amó a Jehová. Y acá demuestra su amor al Señor.
andando en los estatutos de su padre David. En todo lo que su padre le instruyó, Salomón anduvo. Él obedeció, ¿verdad? Esto era el principio de su reinado. Y luego en el verso 5 dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Qué responderías? ¿Cómo responderías a esta pregunta? Estando en un desierto, alguien te ofrece $1.000.000 o un vaso de agua. ¿Qué vas a aceptar? El agua, ¿verdad? ¿De qué te va a servir el dinero en el desierto? De nada. Entonces, muchas veces el ser humano pide lo que está necesitando en ese momento, ¿verdad? Cualquier cosa que necesite, él piensa en el momento generalmente. Pero acá vemos que ya el Señor estaba respaldando a Salomón para tomar esta decisión. Y dice el verso 6: y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. El rey David, guiado por el Señor, tuvo que hacer una maniobra brusca en un momento de su vida. Él ya estaba anciano y su hijo mayor decidió autoproclamarse rey junto a un grupo de personas, ¿verdad? Y se fue él como para proclamarse rey, ¿verdad? Y Salomón se enteró de esto y rápido mandó llamar el rey David se enteró de esto y rápido mandó llamar a Salomón y al sacerdote para que lo ungieran ya a Salomón como rey, recibiendo las instrucciones de su padre. Entonces, él fue el escogido por Dios también, no solamente para reinar sobre Israel, sino para construir la casa de Dios, para construir el templo del Señor. Luego decía el verso 6: tú hiciste gran misericordia a tu siervo mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia. Todos sabemos que David no era perfecto, ¿verdad? O era perfecto, ¿verdad? Hay una frase que le describe a David. ¿Alguien conoce? Conforme al corazón de Dios, así mismo. Pero él en un momento de su vida fue adúltero, mandó matar, fue asesino, ¿verdad? Muchas situaciones pasó en su vida. Pero ¿cuál era la diferencia con otras personas? El arrepentimiento genuino. El arrepentimiento, que significa un cambio de dirección. Volver al Padre significa para nosotros arrepentirme de mis pecados, apartarme y no volver a cometerlo. Sabemos que cuando David cometió el pecado con Betsabé, pasó el tiempo, pasó mucho tiempo y él todavía no reconocía su pecado. Todavía él seguía callando. Y hace rato leímos una porción de la palabra en el Salmo 39, versículo 1 al 3. Dice David en su palabra, su salmo: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y él se remonta a su pasado, a lo que aconteció con él. Y dice: enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí,
Y luego, no sabemos de cuánto tiempo después, dice, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. En adelante, ¿verdad? David estaba procediendo a un arrepentimiento ante el Señor, pero después de un tiempo, ¿verdad? A veces nosotros callamos, como lo hizo David, pero no nos arrepentimos. Es diferente el remordimiento que el arrepentimiento, ¿verdad? El remordimiento te está ahí atacando, ¿verdad? Hiciste esto, hiciste aquello, y tenés miedo, tenés vergüenza de todos, pero no llegas al punto de arrepentirte, que es lo que el Señor busca de nosotros, un arrepentimiento genuino. El rey David fue conocido como un hombre con el corazón recto ante el Señor, y el Señor mismo le reconoció de esa manera, porque él se arrepentía de sus pecados. Seguramente pecaba igual, pero en otro pecado, ya no volvía al mismo camino, no vivía en pecado. A veces decimos, Señor, ayúdame con esto, ayúdame a vencer esto, líbrame de tal cosa. Pero luego de un tiempo nosotros mismos volvemos, parece que buscamos el pecado, parece que buscamos esa conducta. Pero cuando el Señor nos perdona, nos da de su Espíritu Santo como nuestro guía, es ahí cuando nosotros realmente tenemos la fortaleza de apartarnos del pecado, de dejar aquella vida de pecado. El verso 7 de 1 Reyes 3 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Salomón se dio cuenta que aquel suceso, ¿verdad? Todo lo que le estaba pasando en ese momento no era simplemente ocupar un lugar, sino ocupar el lugar, el trono de su padre, el rey David. No era solamente gobernar un pueblo, sino conducir al pueblo a la presencia del Señor. Mantener ese pueblo en santidad. No es nada fácil, ¿verdad? Porque muchas veces no depende de nosotros. Pero sí dar la instrucción. Y el sabio oirá y se hará más sabio, dice Proverbios, ¿verdad? Me imagino de vuelta a Salomón escuchando las palabras de su padre en ese momento que el Señor le habló diciendo: sé fuerte y sé hombre, ¿verdad? Hay algunos estudiosos que dicen que posiblemente Salomón tenía alrededor de 20 años cuando tomó esta decisión, cuando el Señor le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Yo a mis 20 años no sé qué iba a pedir al Señor si Él me daba esa oportunidad. Cualquier cosa seguramente. Pero vemos también en Salomón un hombre que obedecía a su padre, que prestaba atención a los dichos de su padre y por sobre todo buscaba honrar al Dios de su padre, a nuestro Señor. Cuando nuestro Dios hizo este llamado a Salomón, el Señor sabía la debilidad de Salomón. El Señor sabía cuán frágil era también Salomón y cuán incapaz. Pero realmente, hermanos, ¿hay alguna persona adecuada o capaz o capacitada para hacer un servicio al Señor? Yo pienso que no existe ninguna persona. Yo pienso que nadie puede decir: Señor, ya cumplí, ya estoy perfecto, ahora ya te puedo servir, ¿verdad? Aunque a veces esperamos y decimos: no, todavía me falta mucho, ¿verdad? Y no ponemos de nuestra parte para entregarnos al Señor por completo. Ninguno de nosotros
ni siquiera es apto para vivir la vida que a Dios le agrada por nuestra propia cuenta. Pero hermanos, el regalo más grande, como nos comentaba anteriormente el hermano José, es aquella herencia que recibimos del Señor, aquella herencia incorruptible, inmarcesible, que no se marchita, que no se corrompe, aquella herencia en los cielos. Y tenemos la palabra de Dios que nos exhorta y nos guía. Y luego el Señor de este humano tan incapaz, Él hace sus maravillas, porque la obra es de Dios y no de los hombres. 1 Corintios 1, 25. Corintios 1, 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Señor puede tomar lo vil, lo débil y hacer fuerte, porque la obra es de Dios, la obra es del Señor, la salvación es del Señor. Amén. Nuestro Dios ni siquiera nos pide que yo me esfuerce, que yo haga todo mi deber, ¿verdad?, humano para poder obedecerle, sino que me someta a Él. Es ahí, cuando yo me someto al Padre, que puedo recibir la capacidad de obedecerle. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Así que no te preocupes si todavía no estás capacitado, si no estudiaste en algún lugar, porque tenemos la palabra de Dios. Este es nuestro libro de estudio. En Él vamos a ir creciendo para ser perfeccionados en el Señor. Y luego el Señor nos va a utilizar para su obra según su voluntad. Entonces vimos recién que Dios quiere hacer algo especial por Salomón. Él pudiera haber pedido riquezas, como dice el Señor, poder, pero en lugar de eso Él reconoció que era débil y pidió al Señor sabiduría. Aquella sabiduría de lo alto, ¿verdad? No la sabiduría humana, que como nos dice en la carta de Santiago, la sabiduría humana, animal, es diabólica, dice él, ¿verdad? Procede del hombre. Y el hombre, el ser humano, tiene un corazón pecaminoso, un corazón que no busca a Dios. Sinceramente, a veces tenemos peticiones al Señor y hasta pueden ser buenas, ¿verdad? Quizás alguno pide por la salud, quizás alguno pide por un trabajo. Yo no digo que está mal pedir eso al Señor, pero pienso que mejor aún es pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría. Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala al Señor, que da abundantemente a todos y sin reproche, pero pida con fe, dice Santiago. A veces ni nosotros creemos lo que estamos pidiendo al Señor. Volviendo a la porción de la palabra en Reyes, 1 Reyes 3, el verso 9 dice Salomón: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjense la petición de Salomón: corazón entendido para poder juzgar, para poder dirigir a aquel pueblo. Y un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. El ser humano no tiene la capacidad para discernir lo bueno de lo malo. O si yo voy a elegir algo bueno y algo malo, quizás para mí sea bueno, pero para Dios es malo. Eso pasa muchas veces. Pero ¿qué tiene de malo, decimos? Sí, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Pero cuando el Señor nos llena de su sabiduría, es ahí donde podemos
discernir qué es lo bueno, ¿verdad? No qué es bueno para mí y qué es lo malo. Qué es lo que el Señor ama y qué es lo que el Señor aborrece. El verso 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fue del agrado de Dios la respuesta de Salomón. Verso 11 dice: y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te voy a dar, o como dice en tu Biblia, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Podemos ver que el Señor mismo estaba guiando el corazón de Salomón al momento de que él haya dado su respuesta, porque ella le dice: te he dado, antes que me pidas, yo ya conocía el deseo de tu corazón, y ya te di aquel corazón sabio y entendido para poder pedir lo que es bueno, para poder pedir tener temor del Señor y conocerle a Él. El verso 13 dice: y aún también te he dado cosas que no pediste. Imagínense si el Señor nos da riquezas y gloria sin que tengamos un corazón entendido, sin que sepamos discernir entre lo bueno y lo malo. Qué terrible va a ser todo eso, ¿verdad? Humanamente, mucha gente tiene riqueza y tiene poder y tiene gloria. ¿Y qué hace con todo lo que tiene? Se aprovecha de la gente, hace lo malo ante los ojos de Dios. Hace lo que el Señor aborrece. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Para mí está bien, quizás dice alguna persona, ser, qué sé yo, traficante de tal cosa, de cualquier cosa, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? ¿Eso es bueno para él o es malo? Para esa persona quizás es bueno porque él está ganando y él hasta puede decir: yo le mantengo a mi familia, ¿verdad? Que es algo muy lindo. Todo el mundo busca darle lo mejor a su familia. Pero ¿es bueno para Dios eso o es malo? Pero su fin es muerte. Su fin parece bueno para él. Él dice que es bueno para él, pero su fin es camino de muerte. Un corazón entendido, hermanos, para juzgar. A Salomón le tocaba juzgar su pueblo. A nosotros nos toca juzgar nuestra propia vida. ¿Cómo ando delante de los caminos del Señor? ¿Qué estoy haciendo para agradar a Dios? Y siempre decimos, hay un solo requisito para agradar a Dios. ¿Se acuerdan cuál era ese requisito? Tener fe, ¿verdad? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y se acuerdan qué significa la fe? Oír, creer y obedecer. Yo tengo fe en este equipo que va a ganar hoy. Yo tengo fe en mi trabajo. Eso no es fe, eso quizás es confianza, ¿verdad? Tener fe es oír la palabra de Dios, creer lo que estoy leyendo, lo que estoy oyendo y obedecer. Ahí se completa la fe. Esa es la verdadera fe para el Señor. El verso 13, vuelvo a leer: y aún te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes no haya como tú en todos tus días. Con la sabiduría que él tenía, con el corazón entendido, él podía hacer un buen uso de sus riquezas y de la gloria que el Señor le había dado. Verso 14: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos
y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era un sueño. ¿Y qué hizo él? ¿Se dio la vuelta y siguió durmiendo? ¿O dijo, fue un mal sueño nomás? ¿O no creyó? Dice que él fue a adorar al Señor. Vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz. E hizo también banquete a todos sus siervos. En vez de tomarlo como un simple sueño, ¿verdad? Él adoró al Señor y bendijo su nombre. Yo sé que hay mucha gente que tiene muy en cuenta los sueños, ¿verdad? Y te dice, yo soñé tal cosa, así que no hagas que esto, ¿verdad? Cuídate que no hablamos de superstición, sino que hablamos de una comunión íntima con el Señor. Luego, si alguien quiere seguir leyendo este capítulo de Reyes, podemos ver cómo ya Salomón ponía en práctica la sabiduría que el Padre le había dado, ¿verdad? Vimos el caso de dos mujeres. A una se le había muerto su hijo, se durmió encima de él, ¿verdad? Y como estaban en un mismo lugar durmiendo, la otra le sacó su hijo vivo, ¿verdad? Y dijo que ese era su hijo. Y que el que murió era el hijo de la otra persona, ¿verdad? Y se presentaron ante Salomón para ver qué decisión tomaba el rey, el siervo de Dios, ¿verdad? Entonces Salomón, es un dicho salomónico, como se dice así, ¿verdad? Una frase salomónica. Él pidió que le trajeran una espada para partir en dos a aquella criatura. Entonces fue que la mamá saltó y dijo, no, por favor, no le maten. Mejor que ella la cuide, ¿verdad? Pero que se mantenga con vida. Entonces ella estaba poniendo en práctica la sabiduría que el Señor le había dado. No sabemos qué hubiera sucedido si era una decisión humana la que estaba tomando en ese momento. Así, hermanos, nosotros con la ayuda del Señor cada día vamos a poder ver y conocer en su palabra qué es lo que Él quiere hablarnos. Cuando yo leo algo, un pasaje, no tengo que estar pensando, para fulano nomás luego, ¿verdad? Porque él me contó esto y aquello y para él nomás lo es, ¿verdad? Sino todo lo que leemos es para nosotros primeramente. Primero es para mí. Si estoy leyendo, por ejemplo, apártate, arrepentidos, convertidos, quizás necesito ser convertido todavía, ¿verdad? Todavía necesito arrepentirme, no pensar en la otra persona. Después de que yo me haya convertido, recién tengo la capacidad y la autoridad por la palabra de Dios para exhortar a la otra persona. No decir nomás, o sea, que el Señor me dijo esto para vos porque vos lo andás así, ¿verdad? Sino en un modo de exhortación con amor, acercarnos a la otra persona que vos crees que tiene algún problema, ¿verdad? Siempre poniendo en oración. En un bosquejo del libro de Proverbios podemos ver en los primeros 9 capítulos, son 31 capítulos, del 1 al 9 hay un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Y les invito a que puedan leer en sus casas esta semana todo el capítulo. Si pueden leer un capítulo por día, mejor, ¿verdad? Pero si pueden leer este capítulo 1 toda la semana, vamos a tratar de profundizar en esta porción de la palabra. Porque por más que leas 10 veces en la semana el capítulo 1, yo estoy seguro que el Señor te va a hablar. El Señor te va a convencer de algunos pecados en tu vida. El Señor va a enderezar tus pasos y mis pasos, ¿verdad? Mientras leemos su palabra. Luego, a partir del 10 al 24, están los proverbios que Salomón organizó, lo que él recopiló, ¿verdad? Y pudo transcribir para que nosotros tengamos a disposición de la palabra.
Luego podemos ver también que están las palabras de Agur, y era un sabio desconocido, mucho no se sabe de este varón Agur. Y finalmente en el capítulo 31 hay un proverbio, y son las palabras de una madre a Lemuel, posiblemente sean palabras de Betsabé para Salomón. A pesar de que toda esta sabiduría que le atribuimos a Salomón, a pesar de que sean palabras muy profundas, podemos entender que estas palabras son inspiradas por Dios. No eran simples ocurrencias, no eran filosofías que predicaba Salomón, sino eran palabras inspiradas por Dios, enseñanzas que nos seguirán ayudando a nosotros en nuestro caminar diario con el Señor, en nuestro diario vivir. Permitirá que nos acerquemos aún más a nuestro Padre, que nos ayudará a conocer el corazón de nuestro Señor. Leamos el verso 7 que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo puedo temer al Señor? Dando su palabra, obedeciendo su palabra. No es religión, no es ser religiosos. La gente se va a burlar seguramente de vos, pero gloria a Dios, ¿verdad? No es problema tuyo, no es problema de la otra persona. Va a ser problema de la persona si es que no se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Pero la comunión con Dios es personal, es individual. En 2 Timoteo 3:14 consejo de Pablo a Timoteo dice: pero tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios no te hace religioso, a algunos quizás, ¿verdad? Pero no es el propósito de la palabra de Dios. No es cambiarte de una religión a otra, sino que nos puedan hacer sabios para la salvación por la fe, no por tu capacidad, no por tu obra, no por cuántas veces hayas leído toda la Biblia, ¿verdad? Sino por la fe. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. El verso 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que seamos buenos religiosos. ¿O para qué dice ahí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El motivo de los proverbios, hermanos, si me acompañan por favor, Proverbios 1, verso 2. El motivo es para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y luego el verso 5 dice: oirá el sabio y aumentará el saber. No es aquel que dice: no, yo ya sé todo, ¿verdad? Sino va a oír el sabio y va a aumentar su saber. Y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Todo esto, hermanos, es para conducirnos en los caminos del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea maduro, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Es el Señor el que nos capacita. Esa es al que debemos seguir. No a una persona, no a un hombre. Por eso no queremos hacer énfasis en Salomón mismo. Él también era falible como tú y yo. Sino enfatizamos que fue Dios quien le capacitó a él. Por eso es que a él debemos seguir. El hombre te va a defraudar, el ser humano te va a decepcionar, pero nuestro Dios, Él permanece para siempre. Como dijimos hace rato, si pueden leerlo en sus casas, este capítulo 1, para poder familiarizarnos más con este estudio. Hoy simplemente vimos la introducción al libro de Proverbios y con la ayuda del Señor vamos a ir estudiando en los siguientes sábados un poco más de este libro que habla de la sabiduría de Dios inspirada para los hombres. Padre bendito, alabamos tu nombre, Señor, y te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias porque podemos tener ejemplos, Señor, de gente normal, gente, Señor, débil, gente incapaz, mi Dios, que se entregaron a ti, Señor. Personas, mi Dios, comunes y corrientes, que decidieron entregarse por completo a ti, Señor. Pido, mi Dios, que realmente también tengamos sabiduría y entendimiento, Padre, para saber qué es lo que a ti te agrada, para poder hacer tu voluntad, mi Dios, para hacer el bien, Padre Santo, y para aprender a temerte, Padre bendito. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú los llenes de tu gozo en esta semana, Padre, que ellos puedan regocijarse en ti, mi Dios, y que podamos aferrarnos a tu palabra en todo momento. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.